Bien, muy buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final relacionado con la empresa Bacus, donde realizaremos un análisis integral desde el enfoque de formulación y evaluación de proyectos. Nuestro proyecto está orientado a la optimización de la planificación de la demanda y distribución buscando mejorar la eficiencia operativa de la empresa y así reducir los costos logísticos. Para ello vamos a analizar diferentes aspectos como el estudio de mercado, de la ingeniería del proyecto, la estructura organizacional, los costos, la evaluación económica financiera, los riesgos y finalmente las recomendaciones y conclusiones obtenidas. Aquí en el índice, en esta diapositiva, presentamos la estructura que seguirá nuestro proyecto. Primero, realizaremos una descripción general de la empresa y la problemática identificada. Luego, definiremos el proyecto planteado y analizaremos el mercado donde participa la empresa Bacus. Posteriormente, desarrollaremos la ingeniería del proyecto considerando el proceso productivo, la organización interna de los aspectos legales y ambientales. Después, evaluaremos la parte económica financiera, mediante inversiones, ingresos, egresos y flujos de caja. Para determinar si el proyecto resulta rentable, vamos a utilizar indicadores como el BAN, el TIR, relación beneficio y costo y periodo de recuperación. Y finalmente, analizaremos los principales riesgos mediante el método Monte Carlo. Estableceremos recomendaciones y presentaremos nuestras conclusiones. Em, para iniciar, debemos mencionar que la empresa Bacus es una de las empresas líderes en la producción y comercialización de cerveceras en el Perú. Debido a su gran participación en el mercado, la empresa requiere mantener procesos eficientes para responder adecuadamente a la demanda de sus consumidores. Por ello, nuestro trabajo se enfoca en analizar la planificación de la demanda y distribución, ya que una mala estimulación puede generar problemas como exceso de inventarios, falta de productos, mayores costos logísticos y una menor eficiencia operacional. Para desarrollar este análisis utilizaremos herramientas de ingeniería como diagrama de operaciones del proceso y el diagrama de actividades del proceso y la distribución de planta, permitiendo comprender cómo funciona el proceso productivo donde pueden generarse oportunidades de mejora. Mm, Aquí el nombre de nuestro proyecto es optimización de la planificación de la demanda y distribución a la empresa Bacus para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos logísticos. Este proyecto es considerado aplicado porque busca solucionar una situación real dentro de una empresa existente. La problemática principal está relacionada con la variabilidad de la demanda y la necesidad de mejorar la distribución del producto. La propuesta consiste en utilizar herramientas de análisis de datos y planificación que permiten anticiparse a los cambios del mercado, mejorar la toma de decisiones y reducir costos relacionados con almacenamiento de transporte y distribución. En otras palabras, buscamos que la empresa Bacus pueda producir y distribuir la cantidad adecuada en el momento adecuado hacia el lugar adecuado. Aquí en el estudio de mercado analizaremos los factores que influyen directamente en la demanda de los productos de la empresa. Uno de los principales factores es la estacionalidad, debido a que el consumo aumenta en temporadas como verano, festividades y eventos deportivos. También influye factores económicos, sociales, como el nivel de socioeconómico del consumidor y sus preferencias. Actualmente existe una tendencia hacia productos diferenciados como bebidas con menor contenido alcohólico o alternativa más saludable, por lo que la empresa debe adaptarse continuamente. Respecto al plan de marketing, aquí la empresa utiliza estrategias como campañas publicitarias, promociones, patrocinios, eventos y segmentos de mercado. Estas estrategias nos van a permitir fortalecer sus marcas y mantener una fidelización del cliente y aumentar su participación dentro del mercado peruano. Además, la ubicación de sus operaciones es importante porque debe contar con acceso de carteras, transportes y centros de distribución que permiten reducir tiempos y costos logísticos. Ahora ahí pase para que mi compañero siga con la exposición. Gracias.
¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Rodrigo Peña y yo voy a hablar sobre la ingeniería del proyecto. Bueno, en este caso acá primero tenemos un pequeño DAP de los procesos de cerveza, en este caso producción de cerveza para Bacus, ¿no? Bueno, tenemos almacenar materias primas, moler grano, transporte del grano, macerar, lavar el grano, inspeccionar, etcétera, ¿ok? En total tenemos 21 actividades, eh, de las cuales 10 son operaciones, 5 inspecciones, 3 transportes, una espera y 2 almacenamientos. ¿Ok? Después, en la estructura organizacional de la empresa, bueno, pues acá lo que tenemos es la gerencia general, el área de recursos humanos, el área de consumo masivo, pues donde está el marketing y el desarrollo tecnológico. También tenemos el área de manufactura, donde tenemos pues el área de producción, seguridad industrial, mantenimiento, calidad, compras, etcétera. El área de ventas, donde tenemos las ventas, créditos y cobranzas y soporte de comercio. También tenemos el área de finanzas, administración y sistemas, ¿no? En donde tenemos sistemas, contabilidad, presupuestos, administración central y el control de gestión. Por último, tenemos el área de negocios de productos industriales, donde tenemos la asesoría técnica y desarrollo, ventas y materias primas. En los aspectos legales, bueno, los aspectos legales lo que buscan es reducir o evitar las sanciones, las multas y los procesos judiciales. Te garantiza también el cumplimiento de normas laborales, tributarias y ambientales. Te da mayor seguridad para las inversiones. Te incrementa la confianza de inversionistas y accionistas. Y pues también te mejora la reputación a nivel corporativo, ¿no? Estos efectos económicos específicos en Bacus pueden ser el cumplimiento de regulaciones sanitarias para la producción de bebidas, el pago de impuestos como IGB y el ISC también, ¿no? Pues también se cumplen las normas laborales y de seguridad ocupacional, etcétera, ¿no? Bueno, en el estudio de impacto ambiental se establecen las acciones que se realizarán pues, al finalizar este estudio, ¿no? Las cuales son el desmantelamiento seguro de instalaciones y equipos, el retiro y disposición adecuada de residuos peligrosos, la limpieza y descontaminación de áreas operativas, el monitoreo ambiental posterior al cierre para verificar la estabilidad del lugar, cumplimiento de todas las obligaciones legales y ambientales, ¿no? El alcance es el consumo de agua y energía, la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, impactos obviamente positivos sobre el aire, el agua y el cielo, riesgos ambientales asociados a operaciones de la planta, ¿no? Etcétera. Bueno, pues ahora en la parte de los costos del proyecto, acá tenemos los costos fijos y los costos variables, los cuales sumados nos dan los costos totales que serían 878.000 soles. Eh, y pues también acá tenemos una inversión inicial para este proyecto de Bacus de 10.5 millones de soles, ¿ok? En donde se ha invertido en el terreno, en maquinaria, equipos, en laboratorios, control de calidad, en el sistema de tratamiento del agua, etcétera, ¿no? Y ya, en los costos de operación, pues es simplemente los costos totales, ¿no? Serían mensualmente, ¿no? Sí. Acá se detalla los costos, que serían mano de obra, ¿no? Por ejemplo, operarios de producción, supervisores de planta y pues personal administrativo. También tenemos materias primas como malta, lúpulo, levadura, consumo de agua, etcétera, ¿no? Está acá todo detallado. Entonces acá tenemos los costos anuales operativos serían de 10.536.000 soles, ¿ok? Esos serían los costos. Entonces, bueno, acá más o menos tenemos una proyección donde primero pues se estima una producción mensual de 300.000 litros, ¿no? Y pues la venta del litro
de cerveza es de 4 soles. Entonces se estima un ingreso mensual de 1,2 millones de soles. Si a eso le quitamos los costos totales mensuales, que serían 878.000, pues tenemos acá una utilidad mensual estimada de 322.000 soles. ¿Esto qué significa? Que si la utilidad mensual es esta, la utilidad anual es de 3.864.000 soles. Entonces, si la inversión inicial ha sido de 10,5 millones de soles y la utilidad anual estimada es de 3.864.000 soles, se estima de que se va a recuperar esta inversión inicial en 2,72 años. ¿Ok? Bueno, después, en el análisis económico, pues tenemos acá, por ejemplo, las inversiones en activos tangibles, intangibles, en el capital de trabajo y los gastos preoperativos. Entonces, por ejemplo, acá en tangibles, esta es la cantidad a invertir, en los gastos preoperativos es esta y así. Pues, ¿no? Entonces acá, si hacemos una suma, nos dan exactamente pues, la inversión inicial de 10,5 millones de soles estimadas acá, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos la inversión inicial que pues se reparte entre los activos tangibles, intangibles, capital de trabajo y gastos preoperativos. Continuando con la exposición, en esta etapa del proyecto elaboramos los flujos de caja económico y financiero, ¿sí? Los cuales constituyen a la base para evaluar la rentabilidad de la inversión. Entonces, en primer lugar, estimamos los ingresos del proyecto considerando una producción mensual de 300.000 litros y un precio promedio de venta de 4 soles por litro. Entonces, bajo estos supuestos, se obtiene un ingreso mensual aproximado de 1.200.000 soles, equivalente a 14,4 millones anuales. Ya, entonces, posteriormente calculamos los egresos del proyecto. Estos se dividieron en dos componentes. Los costos fijos, que ascienden a 250.000 mensuales. Aquí incluyen gastos administrativos, mantenimiento y personal. Los costos variables, que alcanzan los 628.000 soles mensuales, relacionados directamente con el volumen de producción, como materias primas, energía, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, en consecuencia, los egresos mensuales ascienden a 878.000 soles. ¿Ya? Entonces, al comparar los egresos, obtenemos una utilidad operativa estimada o EBIT de 322.000 soles mensuales, equivalente a 3,864 millones al año, ¿sí? Entonces, el resultado demuestra que el proyecto genera una utilidad operativa suficiente para continuar con la evaluación financiera. Sí, entonces, para aclarar, el EBIT corresponde a las ganancias antes de intereses e impuestos, ¿sí? Es más que todo un indicador que permite medir únicamente la rentabilidad operativa del proyecto, claro, sin considerar todavía el financiamiento ni la carga tributaria, ¿sí? Entonces, en esta parte, con la información ya obtenida anteriormente, elaboramos dos tipos de flujo de caja. El primero, que es el flujo de caja económico, que evalúa el proyecto como si fuera financiado únicamente con recursos propios, ¿sí? El segundo corresponde a un flujo financiero donde sí se incorpora el financiamiento mediante deuda, incluyendo el pago de intereses y amortizaciones. ¿Sí? Entonces, ambos flujos permiten analizar el comportamiento del proyecto desde dos perspectivas distintas, ¿no? La rentabilidad del proyecto en sí mismo y la rentabilidad para el inversionista. Entonces, como se observa, durante los primeros años, en la primera tabla, claro, durante los dos primeros años, el proyecto requiere una inversión inicial. Sin embargo, conforme avanzan las operaciones, comienzan a generarse flujos positivos, recuperándose progresivamente la inversión realizada, ¿no? Entonces, eh, el flujo económico.
se considera únicamente la inversión y operación del proyecto, mientras que el flujo financiero incorpora además el efecto del financiamiento, es decir, préstamos, intereses, amortizaciones, etcétera, ¿no? Ahora, en esta parte, eh, una vez elaborados los flujos de caja, procedimos a evaluar la viabilidad del proyecto mediante cuatro indicadores financieros, ¿sí? El primero fue el valor actual neto, conocido como VAN, ¿sí? En nuestro caso, el VAN resultó positivo, lo que significa que el proyecto genera valor económico después de recuperar toda la inversión inicial. El segundo indicador fue la tasa interna de retorno, o conocida como TIR. Entonces nosotros obtuvimos un TIR económica del 17,47% y una TIR financiera de 23,01%, ambas superiores a sus respectivas tasas de descuento, ¿no? Entonces, esto demuestra que nuestra rentabilidad espera, claro, esto demuestra que nuestra rentabilidad esperada supera el costo del capital invertido. Entonces, asimismo, analizamos el periodo de recuperación de la inversión. Los resultados indican que el proyecto recupera la inversión aproximadamente en 3,28 años, mientras que para el accionista la recuperación ocurre entre 2,91 años. Entonces, gracias al efecto positivo del apalancamiento financiero, eh, estos indicadores permiten concluir con el proyecto, resulta económicamente rentable, ¿no? Y financieramente atractivo. Ya, entonces, em, en esta parte quiero decir que ningún proyecto está libre de riesgos. Por ello, nosotros desarrollamos el plan de gestión de riesgos. Entonces, nosotros identificamos cuatro riesgos principales. El primer lugar, el riesgo asociado a la demanda y el precio de venta. Entonces, para mitigarlo, proponemos fortalecer el sistema de pronóstico de la demanda mediante herramientas de Business Intelligence como Power BI. En segundo lugar, analizamos el riesgo relacionado con el incremento del costo de materias primas como la malta, el lúpulo y la energía, ¿no? Entonces, como estrategia, nosotros planeamos establecer contratos de abastecimiento de medianos plazos con los proveedores. Y también evaluamos los riesgos financieros y regulatorios, promoviendo un monitoreo permanente del costo de capital y del cumplimiento de la normativa ambiental tributaria. ¿Sí? Entonces, finalmente nosotros aplicamos una simulación de Monte Carlo. ¿Sí? Entonces, esta técnica consiste en ejecutar miles de escenarios posibles, modificando variables como el precio de venta, el volumen de producción, los costos variables y los costos fijos. Los resultados muestran que la probabilidad aproximada es de 42,2% de obtener un ban negativo. Esto evidencia que existe un riesgo importante asociado principalmente al volumen de ventas y precio del producto. Por esta razón, proponemos a actualizar periódicamente los pronósticos y realizar nuevas simulaciones conforme se obtenga la información del mercado. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, que es la parte de recomendaciones, nosotros como resultado del análisis realizado proponemos cinco recomendaciones principales. La primera consiste en implementar un sistema de forecasting integrado al ERP para mejorar la planificación de la demanda. La segunda es optimizar la ubicación de los centros de distribución mediante el método de centro de gravedad. La tercera, también recomendamos establecer contratos de abastecimiento a mediano plazo para reducir la volatilidad del costo de principales insumos. También es importante monitorear periódicamente los indicadores financieros del proyecto y actualizar la simulación Monte Carlo conforme cambien las cosas del mercado, ¿no? Y finalmente proponemos fortalecer las acciones de sostenibilidad ambiental relacionadas con el uso eficiente del agua, el tratamiento de residuos y el control de emisiones, ¿no? En la última parte, como conclusiones, para finalizar, nosotros podemos concluir que el proyecto de optimización de la planificación de la demanda y distribución en Bacus resulta técnica, económicamente
y financieramente viable, ¿sí? Entonces, los resultados obtenidos demuestran que el proyecto también genera valor para la empresa, presenta indicadores financieros favorables y permite recuperar la inversión en un plazo razonable. También, aunque el análisis de riesgos evidencia un escenario de incertidumbre, se plantearon estrategias de mitigación para que se reduzca el impacto de las variables, ¿no? Sobre la rentabilidad. Y finalmente, nosotros consideramos que la implementación de este proyecto contribuirá significativamente a mejorar la eficiencia logística, reducir los costos operativos y fortalecer la competitividad en Bacus en el mercado peruano. Entonces, muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo.